están? Bienvenidas, bienvenidos a la vuelta completa. Pasaron 2 minutos de las 6 de la tarde. Les doy la bienvenida a ustedes. Hasta las 20 vamos a estar acá haciéndonos mutua compañía, como les digo siempre, en un día tan especial como el de hoy, 4 de diciembre, natalicio de nuestra querida Eve de Bonafini. Ella es el alma mater de esta radio, presente siempre en cada uno de nosotros, y cada vez que se prende la lucecita de aire, con esa responsabilidad que significa estar frente a este micrófono, que es el micrófono de las Madres de Plaza de Mayo, y que, bueno, estar a la altura, y además de eso, la responsabilidad que significa. Eso en mi caso, honrar la memoria de Eve, su lucha, sin duda su lucha, y también su alegría, y cómo le metía pila, aún en los peores momentos, a sus proyectos. Y este es uno de ellos. Lo regamos, sí, lo cuidamos todos los días. Hoy fue muy emocionante la plaza, la Marcha de las Madres de todos los jueves, con la presencia del gobernador Axel Kicillof. En un rato vamos a estar compartiendo algunas imágenes que ya tenemos para mostrarles. Y bueno, y las madres, siempre firmes, sin claudicar, cada jueves, no importa qué pase. Hoy calorazo, pero bueno, ahí estaban ellas, ¿sí? Dando el ejemplo. 4 minutos pasaron de las 6, está todo el equipo de La Vuelta Completa, Carlos Di Mare en la operación técnica, Ailén Pavón, que nos pone al aire por streaming, Diego Mayo en la producción de este programa, y está Mastra Angelo acá a mi derecha. Hola, Mastra. Tu día favorito. Andrea, va subiendo la temperatura. ¿Cómo lo estoy disfrutando? No te me imagino. Ya cuando me levanté a las 7 de la mañana, miro el coso y veo 28 grados. El coso miró. Me imagino que miró la alarma, el celular, no sé, algo celular, así. Bueno. Claro. No, en realidad fue la computadora. Viste que abajo la computadora te pone la temperatura. ¿Qué decía? 28 grados. 28. A las 7:30 de la mañana. Claro. Dijiste, qué lindo día. No, esto es el fin. Esto, despidámonos. No es nada. Fue todo muy Prepárate lindo. Porque vos viste que estos últimos veranos 40, 41 tuvimos. Y todo pinta que viene igual, ¿no? No, tremendo. Eso sí me parece un montón. Pero bueno, 30, 32 te banco. El lunes baja igual. Yo tengo ese horizonte. El lunes ahora vamos baja, a actualizar la temperatura. Ahora en la ciudad de Buenos Aires 33 grados 7 décimas. Mañana está previsto que suba la temperatura y que recién comience a bajar paulatinamente a partir del domingo. Pero también se puede equivocar el pronóstico. Hoy hubo un momentito, ¿sí? Que se nubló. Sí. Se apagó. También hubo un momento que había un viento que parecía que habían abierto la puerta del horno, ¿viste? Viento caliente. Bueno, acá estamos con ustedes. Vamos a repasar los temas del día. Siguen, ¿no?, los temas vinculados con la agenda del Congreso de la Nación. Les adelanto algo, bueno, es el título de hoy. El presidente está convocando a extraordinarias. Recién esto va a ser publicado en el boletín oficial después del feriado del próximo lunes, a partir del 9 de diciembre. Y la convocatoria será entonces, como el año pasado, a extraordinarias a partir del 10 de diciembre. Y se va a suspender, va a terminar más o menos el 27 de diciembre. Es decir, que el Congreso, vamos a tener mucho laburo, y ellos, por supuesto, los diputados también, del 10 al 27 de diciembre, porque la agenda es intensa. La agenda, por supuesto, incluye la reforma laboral, de la que venimos hablando hace rato. Hoy también vamos a hablar de la reforma laboral. Van trascendiendo algunas cuestiones vinculadas con esa reforma. A todos y a todas nos intriga qué va a hacer la CGT, porque ya lo vimos a Martínez de la UOCRA retirarse de la reunión donde se habló de la reforma laboral y en la que participó él como miembro de la CGT, diciendo que no había un solo punto de la reforma que puedan suscribir ellos como central sindical. Sin embargo, hay alguna información circulando fuera de micrófono, ustedes saben que a eso le llamamos el off, bueno, en la que podrían llegar a acordar siempre y cuando algunas cuestiones de fondo, como los convenios colectivos, no se toquen. Después les cuento más.
después les cuento más. Entonces, del 10 al 27 estará sesionando el Congreso de manera extraordinaria, pero después va a haber un receso porque todos los diputados y las diputadas las primeras semanas de enero descansan y se retomará la actividad hacia el 20-25 de enero nuevamente hasta, fines de febrero, otro bloque de sesiones extraordinarias. Probablemente sea allí, en ese bloque, donde se trata de la reforma laboral y no en esta primera etapa en la que se abordaría el presupuesto. Esto es información que todavía no está oficializada. Esta información es información que tenemos a mano. Ahora vamos a poner música y ampliamos esta agenda y los temas también de Mastra y de todos nuestros columnistas. Bueno. 18 minutos, estamos ahí charlando. ¿Qué pasa con diciembre? No tenemos el tiempo no alcanza ni para las No conversaciones. alcanza ni para chusmear. Así no se puede vivir. No se puede. ¿Qué estuvimos? Yo me pregunto, es al revés, ¿qué estuvimos haciendo el resto del año? Que todo se nos acumuló en este momento. Y lo que pasa es que los viernes del año, como son diciembre, me encantó esa que te mandaste, da para hacer cosas más distendidas, chusmear, intercambiar, no hacer balance un carajo, no balance son que todas lo las saben cosas los que estoy contadores. haciendo, no son todas distendidas. Hoy tuve que pagar un montón, Bueno, pero eso es todo el año. ¿Sabes? Eso es todo el año. Sacar el fondo de la olla. Eso es todo el año. Y otras Cada vez cosas. peor. No, todas legales. Todas legales. Sí, yo me quedé, esperando por la duda. Todas Uno legales, cuando le dicen gente, así, tranquilo. hace silencio y espera. Hace mucho calor, pero tampoco la pavada. Bueno, Mastra, ¿qué tenemos? Tenemos causa Andis. Calor, sí. Yo Además de calor, ¿qué pasó con la causa Andis? Bueno, la Cámara Federal finalmente entendió que el juez Casanelo no debería descartar la nulidad hasta tanto no revise si los audios de Españolo fueron alterados o no fueron alterados. Como los del diputado
dijo que le gustaban las cuerpas. Claro, las cuerpas de la diputada. Sí. Dijo que lo habían intervenido con inteligencia artificial. Sí, en no vivo sé la hicieron. En vivo le hicieron la inteligencia artificial. Sí, le copiaron la voz perfecta, murmullando. Cipoletti es, ¿no? Sí, no sé, Cipoletti. Cipoli, algo así, Cipoli. Cipoletti, no, a ver, vamos, chicos, qué mala memoria que tenemos. No sé. Estamos, pero... Bueno, la cuestión es que la Cámara Federal resolvió que si bien hay otras pruebas, como dijo el juez y como dijo el fiscal, de todas maneras periten los audios a ver si son alterados o no fueron alterados con inteligencia artificial, es decir, verificar la autenticidad de los audios, y que mientras se hacen esas diligencias, esos peritajes, ni se avance, no se haga nada. Ajá, se paralice la causa. Claro. Se paralice la causa hasta tanto eso no quede resuelto. Con el voto, eso lo lograron con el voto de Irursun y Boiko. Extrañamente Boiko apoyó, un abogado que fue abogado de Cristina en un momento. El voto disidente fue de Fara, que argumentó lo mismo que argumentaban el juez Casanello y el fiscal Picardi. O sea, los audios de alguna manera, si bien en algún momento pueden llegar a tener incidencia, no son relevantes en virtud de la carga probatoria que se consiguió a partir de otra serie de medidas que tomó la Fiscalía. Así que en principio lo que va a suceder es esto. Hoy se tenía que se presentó a declarar Guadalupe Muñoz. Guadalupe Muñoz es la esposa de Calvete, la que se encargaba de hacer el conteo, la distribución y llevar la contabilidad paralela, esa de las coimas. Se negó a declarar. Guadalupe Muñoz se negó a declarar y tras cartón de su negativa a declarar surgió esta resolución de la Cámara Federal. Por lo tanto, la causa va a permanecer paralizada hasta tanto el juez Casanello y el fiscal Picardi no ordenen realizar las pericias sobre los audios y comprueben la autenticidad de los mismos. Veremos qué sucede y cuánto demora esto, porque ya se viene además la feria después. Claro, lógico. Seguramente, hasta febrero... Es probable que hasta febrero no se va a mover no absolutamente haya más nada. Bien. Estábamos hablando recién de la agenda de las sesiones extraordinarias que incluyen, ¿no? El presupuesto, por supuesto, la reforma que el gobierno le llama la ley de modernización laboral. Mira vos, siempre tan creativos. Sí. No es para ellos un retroceso, no, sino que obviamente es modernizar, quitarle los derechos a los trabajadores. Un viaje al pasado. Claro, sí, bueno. La ley de inocencia fiscal. Mira vos. Sí, eso tiene que ver con un flanqueo otra vez. ¿A qué me suena eso? Exacto, bueno, me encantan los eufemismos, la modernización laboral, eso lo aprendieron con el macrismo. La inocencia fiscal. ¿Te acuerdas que el macrismo era muy de eso? Lo aprendieron con el macrismo. Hay macristas adentro del bloque de la Libertad. Claro, son todos lo mismo, esa es la verdad. Sí. ¿Te acuerdas que el dólar con el peronismo sube? Con el macrismo se deslizaba. Claro, ¿te acuerdas que se deslizaba? Se deslizaba. Daba saltitos. Te ponían en Clarín. ¿Y cómo era la palabra que usaban cuando renegociaban la deuda? Reperfilar. Bueno, cuando entregaban el rosquete, reperfilaban. La reforma laboral es modernización, inocencia fiscal. Acá dice reforma del Código Penal, que esto es muy polémico, la reforma del Código Penal. Claro. Cada vez que se reformó fue un fiasco, ¿no? Es que se intentó modificar, ¿no? el corpus penal. La modificación de la ley de glaciares. El favor a los mineros. Sí. Y la reforma tributaria, ¿a favor de? A favor de las empresas. Bien, entonces tenemos 6 proyectos muy grosos, muy importantes dentro de la agenda de extraordinarias, que como les decía va a tener 2 etapas. La primera arrancaría el 10 de diciembre hasta el 27, la segunda pasa a la primera quincena de enero, los primeros 20 días de enero, que todo el mundo desaparece de la ciudad y se va a alguna parte a descansar. 16 minutos. Recibimos ahora en la vuelta al exministro de Trabajo de la Nación, siempre es un gusto charlar con él,
Carlos Tomada. Carlos, bienvenido. Andrea y Víctor los saludan en la 530. Hola, hola. Hola. Ahí está. Sí, lo escuchábamos, pero no sé si usted nos escuchaba a nosotros. Yo los escuchaba a ustedes. Ah, pero perfecto. Me parecía divertido lo que estaban hablando. Ah, divertidísimo, sí, es muy divertido. Es re divertido, Carlos, todo lo que nos está pasando. Ay, Dios. Muy fuerte, muy fuerte. Claro, el tema del eufemismo, ¿no? Esto de pasar gato por liebre, decían en el barrio. ¿A cuál de todos los temas te referís? Porque gato por liebre parece que es una de las metodologías preferidas de este gobierno. Bueno, estábamos pasando revista de la agenda para las sesiones extraordinarias. Ajá. Por supuesto, nosotros, Carlos, queremos hablar con usted de todos los temas de la agenda, pero vamos a focalizarnos en principio en el tema de la reforma laboral. Pero, perdón, sí. Una preguntita. ¿Salió la agenda de extraordinarias? Bueno, nosotros tenemos información extraoficial, ¿no? Reforma laboral, la ley de presupuesto, la ley de inocencia fiscal, así le dicen supuestamente es un nuevo blanqueo para ir por los dólares que están en el colchón y que todavía nadie los sacó de ahí. La reforma del Código Penal, la ley de glaciares y la reforma tributaria serían los temas que están en la agenda para presentar. Pequeños temas, nada. Sí. Pero bueno, el tema de la reforma forma parte de este clima triunfal que han tratado de imponer desde el sector del oficialismo y reproducida hasta el cansancio por los grandes medios, ¿no? Esta cosa de que triunfo en las elecciones, apoyo de Estados Unidos, que si no con problemas, reformas escritas por los empresarios, ¿no? Todo una gran fiesta que después va a terminar como siempre han terminado, ¿no? Ahora, con respecto a la reforma laboral, ¿cómo tendría que avanzar esto en el Congreso para que el gobierno tenga éxito? Porque muchos medios y muchos comunicadores y dirigentes dan por sentado que la reforma va a salir. Sí. Y nosotros tenemos algunas dudas con respecto a esto, sobre todo teniendo en cuenta que, bueno, los sindicatos existen en la Argentina y las cosas que trascendieron de la reforma laboral, como por ejemplo ir en contra de los derechos individuales de los trabajadores, como las indemnizaciones, las horas extras, la jornada, una cantidad de horas de jornada laboral, las vacaciones pagas, bueno, estos temas... Todo es para agravar los problemas del mundo del trabajo, ninguno para solucionarlos, ¿no? Empecemos por eso. Lamentablemente todavía no tenemos el texto, pero lo que no tenemos duda es la orientación de este gobierno y su estilo de presentación de los temas. Algunos hasta son tan brutales que me parecen globos de ensayos, así que esperaremos que estén los textos definitivos. Ahora, lo que vos preguntás es bien interesante, ¿no? Cómo esta reforma laboral es difícil que avanzara. Ahora, lo que yo creo que está ocurriendo en estos tiempos, hasta que esté el texto, es un proceso que este gobierno ha utilizado con mucha frecuencia y que ahora es, yo diría casi despiadado, en términos de, llamémoslo, compra de voluntades, extorsión. Mirá, lo que yo creo que pasa es que ellos primero quieren asegurarse sus propios votos, los votos de estos opositores oficialistas, digamos, pero no les alcanza y entonces están apelando a los gobernadores, dicho
así clarito. Sí. Porque ¿qué otra cosa puede ser la reunión de un gobernador con un funcionario de gobierno que sale diciendo que va a apoyar la reforma laboral, de la cual no hay un solo texto oficial? O sea que la conversación ha sido, hermano, vos querés 10 kilómetros, 100 kilómetros de autopista, porque se han guardado la obra pública para extorsionar, pero a cambio de eso vas a tener que votar la reforma. ¿Qué reforma? La laboral, después la otra ya vamos viendo, pero la laboral que necesitamos sacarla para generar, yo creo que el único objetivo de la reforma laboral es el que no dicen, que es la metáfora esa del clavo en el cajón, en contra del peronismo, del kirchnerismo, del sindicalismo. Es más un efecto simbólico que un efecto real y concreto. ¿Porque usted cree que no se va a poder aplicar? La ley de bases, hicieron lo imposible, hablaron maravillas y no generó un puesto de trabajo, no se aplicó. El blanqueo, vos hablabas recién del blanqueo, el blanqueo brutal, inédito, el laboral estoy hablando, inédito, que pretendían sacar con la ley laboral, de la ley de bases, no pasó, no pasó. No ocurrió, y eso perdonaron multas, delitos, ahora quieren volver a insistir. Me han comentado, como vos bien dijiste, que van por un nuevo intento de blanqueo laboral a cero costo, cero costo. Ahora, me quedo pensando en esto de que en realidad es simbólico y que lo que quieren es avanzar con esta idea de terminar con el peronismo, terminar con el kirchnerismo. ¿Esto es posible, Tomada? ¿Terminar con el peronismo, terminar con el kirchnerismo? No, digamos, terminar así definitivamente no, pero dar un golpe simbólico tremendo, escúchame, sin entrar en la reforma laboral, hasta ahora vienen insistiendo en que ellos vienen a dar vuelta a la Argentina, que quieren la Argentina de fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, que todo lo demás no sirve para nada. ¿Y el peronismo cuándo despierta? ¿El peronismo cuándo despierta? Bueno, el peronismo se presentó a elecciones, unido, y no ganó. Pero pasan hay otras cosas en la agenda, aparte de la elección, digo, porque nosotros vemos esto en los dirigentes también, ¿no? Y en la gente que está muy desilusionada y por supuesto, no todo el mundo votó a La Libertad Avanza. Si nosotros tomamos el padrón de las personas que deberían ir a votar, incluimos a los que no fueron a votar, son 3 de cada 10 argentinos los que votaron a La Libertad Avanza. Es decir, que hay 7... Parte de esos votos son los que nosotros tenemos que recuperar y sumar a los que ya tuvimos, que no son pocos, y empezar a dar vueltas a historia. Pero, a ver, podemos hablar, por supuesto, de los problemas que tiene la oposición. Es una oposición que tiene problemas con la conducción, no hemos terminado de resolver ese problema. Sí se está avanzando en distintas propuestas para un programa, pero no alcanza. Y ahora, porque hemos tenido 2 derrotas electorales, lo cual recuperarse no es precisamente fácil. El bloque, por eso mismo, uno de los objetivos es quebrar el bloque que ha tenido un muy buen comportamiento en los primeros 2 años, quebrarlo para que esté definitivamente más débil la oposición. Esa es la realidad, y por eso es un triunfo en ese sentido. Digo que es un triunfo tener la reforma electoral, la reforma laboral. Yo creo, por lo menos tengo la información que deben tener todas, no es especial,
de que la CGT ya ha dicho que la va a rechazar. En la CGT ha empezado a reunirse con distintos sectores para conseguir adhesiones, cosa que le va a costar mucho. Porque el gobierno está apostando mucho a esta reforma. Para ellos es central. Y bueno, ahí está ¿qué Víctor, tal, Carlos? que ¿Cómo le consultar. va? Víctor le habla. Sí, ¿cómo le va? Un gusto, como siempre. Carlos, quiero apelar a su experiencia de tantos años como ministro de Trabajo, a la posibilidad que tuvo de conocer las realidades no solo de los países latinoamericanos, sino prácticamente de todos los países del mundo. ¿Hay algún ejemplo de algún país en cualquier continente del mundo que, aplicando políticas de ajuste, retracción del consumo, caída de la actividad y pérdida de derechos, haya aumentado sus niveles de empleo? Hola. Sí. Hola. Hola, ¿me escucha? Sí, Sí. estaba escuchando tu enumeración de calamidades. No, pero por supuesto que no. Por ejemplo, que no hay ningún ejemplo, ni siquiera no hay ni siquiera un ejemplo de que haya habido una reforma laboral en el sentido que va la que están tratando de imponer en la Argentina, que haya tenido éxito. Es tema viejo. En el mundo, ahora, en los últimos años, se está viendo reformas laborales que desmantelan, reformas laborales que se hicieron en los 90 y después de la crisis financiera del 2008. Se están desmontando en España, en México, en Francia. Hasta en Estados Unidos habían empezado con Biden a modificar algunas normas. Por ejemplo, la reducción de la jornada porque laboral. No es un problema, Andrea, porque no es un problema de normativa. No, claro. El empleo se genera a partir del crecimiento económico, de un crecimiento económico que genera empleo. Claro. No cualquier crecimiento. Digo, celebro, aplaudo y espero que no decaiga el crecimiento económico que viene de la energía, de la minería responsable, de todos esos dos. Pero tiene que haber también crecimiento económico inclusivo a partir de la industria. Y tiene que haber una reforma tributaria, antes de meternos en todos estos temas, una reforma tributaria que le ponga un poco de justicia a un sistema que hasta el día de hoy todo el mundo sabe que ataca a la producción y al trabajo, especialmente en el sector pyme. Esos son los temas que tienen que ver la reforma laboral con la solución de los verdaderos problemas que nos tenemos y que de algunos somos responsables, en fin, pero es por otro lado. Pero vio que tratan de imponer ese relato, ¿no? De que si se flexibilizan las leyes laborales, los empresarios, aunque no le vendan ni un vaso a nadie, igual van a tomar empleados. Pero no es que lo tratan de imponer. El problema es que ya lo impusieron. Y lo impusieron hace varios años. Desde los 90, empezando por la dictadura cívico-militar, si querés que arranque. El discurso de José Alfredo Martínez de Hoz del 3 de abril de 1976 planteaba este tema. Otra de las cosas, Carlos, que tratan de imponer, y que usted seguramente tiene las cifras claras, es que una de las razones que justifican la existencia de la reforma laboral es desarmar la industria de los juicios laborales. ¿Existe una industria de juicios laborales? ¿Hay tantos juicios laborales? Si los empresarios cumplieran con las leyes, ¿habría juicios laborales? Escúchame, yo tengo un problema con tus preguntas. Sí. Que todas tus preguntas lo único que tengo que decir es sí. Estoy de acuerdo con lo que decís. Pero yo, pero ¿hay tantos juicios laborales? Pero con respecto al tema... 5% de juicios laborales sobre 1,5 millones de trabajadores. No existe la industria. ¿A ustedes les parece que es industria del juicio? ¿A ustedes les parece que habría industria del juicio si no hubiera elusión y evasión en el cumplimiento de las normas laborales y tributarias? ¿O si hubiera un mínimo de cultura extendida en materia de cuidado con los accidentes de trabajo? Claro, porque eso lo quería agregar. La mayoría de los juicios son por ese rubro, o sea, ese ítem, accidente de trabajo.
Y además, bueno, personas que nunca son, registradas como trabajadores formales. Subregistrados. Y luego las despiden, o sea, en ese proceso Andrea, son despedidas. Entonces reclaman por sus derechos. Y además eso siempre se arregla porque los abogados, muchos dicen que los juicios laborales demoran mucho, las personas tienen necesidad. Dicen la verdad que demoran mucho. Por eso, pero asesoran a los trabajadores de ese modo también, ¿no? Diciéndoles, bueno, mejor que arregles, si no te esperes 5 años sin un mango. Claro. Y un poco, bueno, pero, va por ahí la cosa. También, mirá, yo ahora me estoy dedicando a la formación de delegados, ¿no? Sí. Y en reuniones que duran días enteros y directamente en diálogo con ellos. Estoy azorado, ya que apelaban a mi supuesta experiencia. A pesar de esa experiencia, estoy sorprendido por la cantidad de accidentes de las que tomo nota. Claro. Realmente no creí que era tanto, y eso se va a ir agravando en términos de lo que ha aumentado es el empoderamiento del sector empresario, sin reforma laboral. Claro. Sin reforma laboral, hoy los empresarios, sobre todo los grandes empresarios, hacen lo que quieren adentro de las empresas. Se llevan por delante a las comisiones internas y a los delegados, sobre la base de un discurso que, vuelvo a repetir, es un discurso que ha penetrado en muchas cabezas. Por algo ganó las elecciones, si no hubiera ganado. Sí. Así es la verdad. Bueno, Carlos, nos gusta conversar con usted, no le robamos más tiempo, vamos a seguir con esto porque recién empieza. Entiendo que la reforma laboral recién se va a tratar en extraordinarias, pero en el segundo tramo de extraordinarias. Y una cosa más, sí. Andrea, ya de despedida. Sí. Otra hipocresía es el tema de su preocupación por la informalidad. Claro. A ellos les preocupa la informalidad, que son los que la generan. A ellos les preocupa la informalidad, que son los que les encanta que no haya sindicatos, que no haya convenios colectivos, que no haya cargas sociales, que no haya indemnización. Si el mundo de la informalidad es el que ellos sueñan. Por favor, se combate de otra manera la informalidad, no con estas reformas de Morondanga, con políticas generales que incluyen alguna norma, pero con un país que va en otra dirección. Esa es la verdad. Bueno, los dejo. Bueno, Carlos, seguimos en contacto. Un abrazo. Gracias. Bueno, un abrazo. Carlos Thomada, ex ministro de Trabajo de la Nación, como le decía recién a él, este tema va a dar para rato. También dijo algo al principio que ya lo escuché en varias de las fuentes que estuvimos consultando y hablando estos días, que es, bueno, esto es, no dijo exactamente esa palabra Thomada, pero como que es un globo de ensayo, que hay muchas cosas que están metiendo adentro de la discusión para terminar negociando otras. Es decir, bueno, como al final quede la impresión de que aflojaron o que resignaron y no le van a sacar la indemnización. Como lo que hablábamos ayer de la reforma educativa, también, que te ponen la religión y te ponen tomar clases por Zoom para decir, bueno, está bien, negocio, me bajo de esto y consiguen todo lo demás. Sí, igual en el tema de la reforma laboral, también lo preocupante es qué van a hacer los sindicatos y qué va a hacer la CGT, que es, ¿no? La que tiene un peso indiscutible en esta negociación, porque como están también, según lo que trascendió, todavía no tenemos el proyecto, como está el tema de toquetear los convenios colectivos de trabajo y está sacar la cuota sindical que mantiene las obras sociales, no va a ser que negocien por lo colectivo y permitan que algunas de estas cosas, como las horas extras, las indemnizaciones, sí sean modificadas. Entonces, atención, ¿no? Porque acá, como digo siempre, el rol lo tienen los trabajadores, que son los que deben presionar a la dirigencia, a las cúpulas, para que le pongan un freno de verdad a determinadas cuestiones que sí son llevarse por delante
la historia argentina. Sí. A mí me preocupan más los peronistas que dicen, bueno, no hay que pelearse tanto. No dio resultados ser tan opositores. Eso me dan un miedo. Bueno, ahora venimos. En tiempos oscuros, es bueno recordar la luz. Pienso que las madres nos podemos morir tranquilas porque hay muchos jóvenes haciendo de todo, como hacían ustedes. Unos en el trabajo, otros en la ciencia, otros en la educación, otros en la ayuda, en la solidaridad. Solidaridad, lealtad. Hay mucho traidor todavía. Hay muchas traiciones. A las madres nos traicionaron muchas veces, pero nunca bajamos los brazos, porque siempre estaban ustedes, marcándonos un camino. Eve de Bonafini, del 4 de diciembre de 1928, a la eternidad. AM530 Somos Radio. Vení a Ituzaingó. Viví la experiencia. Descubrí la alegría. Disfrutá. Sentí. Probá. Crea momentos imborrables. Ituzaingó, un lugar para visitar. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Colección Tapas que hicieron historia presenta su octavo libro. La era presidencial de Mauricio Macri contada en las mejores tapas de Página 12. La vuelta al poder de la pata civil de la dictadura. FMI, ajuste, represión y mucho más. Pasaron cosas. Disponible en la librería de Caras y Caretas, Junín 365. Hernán Lucero presenta Lo que vendrá, junto a María Robles como invitada, celebrando el Día Nacional del Tango. El viernes 12 de diciembre a las 22 en La Carbonera. Carlos Calvo 299, San Telmo. Entradas por Passline. Produce Don Narciso. Auspicia AM530 Somos Radio. Matan con una ilusión. Nuevos asfaltos en La Capilla. Estamos trabajando en los accesos a la escuela secundaria número 15, con obras hidráulicas complementarias y luminarias LED. Conoce más en varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. La vuelta al mundo en solo 2 horas. De 18 a 20, Andrea Recupero te invita a dar la vuelta completa en AM530. Somos Radio.
Bueno, seguimos charlando. Ni nos movimos. Estamos acá donde empezó la canción. Nosotros acá quedamos, acá seguimos. Comentando también la agenda del día, comentando lo que conversábamos justamente con Carlos Tomada. También la semana pasada habíamos pasado revista de dónde se supone que están redactando la reforma laboral, ¿no? Y bueno, son los empresarios, el estudio de Funes de Rioja, el que está trabajando con esta agenda, que busca ponerle tope a las indemnizaciones. La CGT, como ya les dije, dice que se opone a estas cosas. Veremos, ¿no? Porque los pingos se ven en la cancha. 11 3200 0530 es nuestro WhatsApp. Hay muchos oyentes que lo que están haciendo es enviando sus cariños y su recuerdo para Eve, para nuestra querida Eve. Cuando venía para acá, ustedes les debe pasar también, los que viven en la ciudad de Buenos Aires, es tremenda la cantidad de gente que está en situación de calle. Tremendo. Ya es tremenda la cantidad de gente que está en situación. La mayoría, y esto contrasta y bueno, es confirmatorio de lo que venían diciendo el censo de personas en situación de calle. La mayoría son hombres jóvenes que están en una situación de precariedad total y absoluta. Y además muchos están, o algunos, ¿no? Están tan mal que los vemos que, o están, no sé, Víctor, están alcoholizados, están en un estado de mucha precariedad y no sé, al borde del abismo, verdaderamente. Muchísima gente, no solamente acá en torno del Congreso de la Nación, en toda la ciudad de Buenos Aires, El subte es un lugar donde también vemos mucha gente que está en una situación de extrema pobreza y extrema fragilidad, familias enteras que viven en la calle, padres de familia que suben al subte con sus hijos a pedir ayuda. Hoy había un hombre que pedía ayuda de rodillas en el subte, en la línea A. Pedía de rodillas porque no tiene para comer. Tremendo. Claro, Tremendo. La gente, alguna puede, otra no puede, alguna da a uno, a otras a otro. Es una situación muy compleja y no hay red. Lamentablemente no hay contención, red. ninguna. No hay red. Vamos a conversar con Luis Brustein. Dije esto para decir que nos estaría diciendo Eve, que estaría gritándole Eve a la sociedad argentina en este momento, ¿no? Por supuesto no lo imaginamos, pero bueno, no la tenemos acá para escucharla y para que nos oriente. Está Luis Brustein en línea, él es periodista, es columnista de Página 12 y es columnista de este programa, por supuesto. Luis, ¿cómo estás? Bien. Por supuesto, yo los escucho a ustedes. Qué bueno. Y tengo el privilegio que no tienen los demás oyentes, que les puedo comentar las cosas que... Y sí, claro. En voz alta, ¿no? Y nosotros Porque estamos esperando. Pueden escribir, claro. Te estamos esperando. Pero, vos sabés que me sorprende la decisión esta de la Cámara Federal de suspender o dejar congelada la causa de Andis. De Andy, porque tienen que evaluar o investigar si las grabaciones fueron truchadas o son reales. Porque entonces la causa Cuadernos no solamente se investigó el origen de los cuadernos y las fotocopias, sino que además se llegó a la conclusión que está recontra truchada. Claro. Y esa causa se para porque tienen que investigar el tema de los audios. Sí. Entonces a la causa de los cuadernos directamente hay que cerrarla, ¿no? Sí. Es decir, hay un doble... Pero eso es algo que lo venimos conversando hace muchísimo, es decir, todas pruebas fraguadas, si decís... fotocopias, tachaduras, se comprobó que la letra
no es toda la misma, que en un lugar la letra es de una persona, que en otro lugar las enmiendas las hace otro con otra caligrafía, es decir... Totalmente. Y, encima hay agregados, sí. Hay cosas que se borraron, hay nombres que se pusieron a propósito para involucrarlo. O sea, pero yo lo que digo es que a la otra causa la frenan porque tienen que estudiar que un elemento que no fue incorporado en el cuerpo probatorio de la causa. Uh-huh. La tienen que suspender porque tienen que investigar la veracidad de la prueba. En el caso de los cuadernos, donde está comprobada que es todo trucho, pues entonces, ¿por qué no la cierran? O sea, la Cámara Federal tendría que intervenir ahí también. Claro, pero además, esta causa no tiene ningún sentido porque está todo truchado. Luis, que uno de los jueces que vota esto es Martín Irursun, que entre otras cosas le recomienda al juez Sebastián Casanelo que también, al paralizarlo, la corte con el tema de las prisiones preventivas. Irursun fue el inventor de las doctrinas, claro, de las prisiones preventivas por las dudas. Sí. Por las dudas eran. Sí, por preventivas, pero para determinadas personas. Claro. Sí, obvio, claro. De determinada identidad política. Claro, porque decían que los funcionarios kirchneristas tenían un poder inercial por haber pasado por el gobierno, pero cuando tuvieron que abrir causas contra funcionarios o contra el mismo Macri, sí, ¿no? Esa tesis de Irurson nunca se aplicó. Igual en este caso. La verdad que además Irurson era un hombre que venía con otra perspectiva, ¿no? Cuando en su momento, y después se convirtió en una pieza de juego de poder interno en la justicia. La verdad que es una vergüenza. Uh-huh. En ese sentido, por lo menos una carrera ensuciada por ese tema, ¿no? Uh-huh. Pero en general hay esa doble vara que demuestra que a la derecha, a los gobiernos conservadores o a los movimientos conservadores, se llenan la boca con el tema de la corrupción o de la justicia y demás, y después lo que queda tan en claro es que la justicia les importa un pepino, como a Pepín Rodríguez, Simón, ¿no? Como un pepino como a Pepín, sí. Sí, vos acordate, cuando él se escapa, cuando ganan las elecciones Alberto Fernández, él se escapa a Uruguay. Uh-huh. Y está prófugo 3 años, uh-huh, a pesar de que Uruguay no le concede la categoría de refugiado político, ¿no? Exacto. O sea, tendrían que haber resuelto la extradición de Rodríguez Simón inmediatamente. Pero como había un gobierno de derecha, que era el de Luis Lacalle Pou, el tipo se las arregló para manipular a la justicia y hacer que Rodríguez Simón recién volviera cuando cambiara el gobierno y porque apenas cambió el gobierno otra vez y asumió Javier Milei, rápidamente lo mandaron a Pepín Rodríguez, que rápidamente fue absuelto de culpa y cargo, sí, ¿no? Cuando todo el mundo sabía que había una mesa judicial que funcionaba en la Casa Rosada, que esa mesa judicial sacaba y ponía jueces, dirigía las causas a los jueces que le respondían a ellos. Es decir, eso fue sabido y sin embargo esa causa también quedó absolutamente en el aire y desarmada. Bueno, ahora se produjo una situación también interesante para ver cómo la va a resolver la justicia argentina, porque el juez Daniel Rafecas concedió la extradición a 5 bolsonaristas acusados de participar en el intento de golpe de Estado contra Lula en Brasil. Ustedes saben que Jair Bolsonaro, el expresidente, está cumpliendo una condena de 27 años por haber impulsado un golpe de Estado contra el presidente Lula.
cuando se produce esa causa, se abre esa causa en Brasil, hay un malón de bolsonaristas que huyen para todos lados. Y se calcula que alrededor de 1.000 bolsonaristas que tuvieron algo que ver con el intento de golpe de Estado, se vinieron a la Argentina. Algunos de esos figuran en las causas que están abiertas en Brasil contra los participantes en el golpe de Estado. Entre ellos un asesor importante del gobierno de Milei, que es Fernando Cerimedo, sí, ¿no? Pero hay alrededor de 60 bolsonaristas que están reclamados por la justicia brasileña. Estos personajes pidieron ser aceptados como refugiados políticos. Y hay una comisión que funciona en todos los países que tiene que decidir si acepta ese pedido o lo rechaza. Aceptarlo implica desconocer la justicia del país de origen, porque en este caso estos personajes tienen causas abiertas en su país de origen, y aceptarle el carácter de perseguidos políticos implicaría desconocer la legalidad de las decisiones de la justicia, en este caso de Brasil. Entonces la comisión que tenía que decidir si les daba el estatus de refugiados políticos, se lo rechazó. Prefirieron no meterse en despelotes institucionales con Brasil. 5 de esos, en este momento, Rafecas les dio la extradición. O sea, en teoría, tendrían que viajar a Brasil para ser juzgados, ¿no? Con condenas que pueden llegar hasta los 20 años de prisión, porque a Bolsonaro le dieron 27. Sí. Algunos de los que están aquí son personajes que tuvieron bastante participación en el gobierno de Bolsonaro, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que esta decisión del juez Rafecas puede ser apelada en la Corte. Y en realidad la que va a decidir los tiempos, ¿no? De cuándo va a dar la extradición o no, va a ser la Corte. O sea, la pelota de la política internacional y demás, como la cuestión institucional es demasiado delicada, se la pasan a la justicia, para que la justicia, como pasó con Pepín Rodríguez en este caso, ¿no? Donde fue protegido por el gobierno de derecha en Uruguay, el gobierno de derecha operó sobre la justicia uruguaya y entonces se atrasó la devolución de Pepín Rodríguez a la Argentina durante 3 años. Bueno, en este caso, la Corte va a ser la que va a manejar los tiempos. Y de alguna manera va a quedar en evidencia hasta qué punto estos personajes juegan a la política junto con el gobierno y en función de las decisiones y los intereses de políticos del gobierno y su posición ideológica, ¿no? Bien, clarísimo, Luis. Bueno, estamos viendo... estábamos repasando también hoy, recordando a Eve, y bueno, ahora en un ratito vamos a compartir algo del gobernador. Estuvo, se hizo un acto ahí en la plaza, de vuelta. Como siempre. Estuvo Kicillof. Así es. Kicillof y bueno, y sus ministros. Es el mes de los derechos humanos. O sea, hay muchas actividades, y por eso me parece importante el recordatorio a la figura de Eve y la reivindicación permanente de la vigencia y de la importancia de los derechos humanos, mucho más ahora cuando hay un gobierno que los desconoce. Sí, y renunció Baños también, digo, ya que estamos hablando de la agenda de derechos humanos, renunció, no lo dijimos al principio, renunció Alberto Baños, el subsecretario de Derechos Humanos, este hombre, ¿no?, que, bueno, niega los 30.000. Sí, lo hizo en la ONU, nada menos. Claro. Sí, se desconocen las razones por las cuales renunció,
hasta ahora no tenemos información disponible sobre los motivos por los cuales habría renunciado, pero bueno, si viene un recambio, probablemente tiene que ver también con cierto desgaste, ¿no?, de la figura de Baños. Yo creo, vos sabés que cuando estos personajes se van sobreactúan algo, es porque están jugando una interna, ¿no? Y yo creo que a este se le venía la guillotina y sobreactuó su posición antiderechos para ver si frenaba la patada en el traste que le iban a dar. Sí. Finalmente se lo dieron. No sucedió. Claro. Y y pasó a la historia por negacionista. Y pasó a la historia como un mamarracho de los derechos humanos, ¿no? De los antiderechos humanos. Bien. Y hay que ver a quién ponen en su reemplazo. Yo no espero nada bueno. Este gobierno ya sabemos las posiciones que circulan. ¿No? Sí. Vamos a ver, ¿no? Porque ya pusieron a un militar en el Ministerio de Defensa, veremos ahora qué pasa en esta Secretaría de Derechos Humanos. Luis, te agradecemos mucho, te mandamos un abrazo. Un abrazo grande. Dale. 18:59 minutos, estamos ya pisando el momento de la media vuelta y como les decíamos, hay bastante información, me alegra mucho ver que en algunos portales están recordando a Eve en su cumpleaños. Hoy cumpliría 97 años Eve, hace 3 años que falta. Vamos a dar la media vuelta con ustedes, enseguida regresamos. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Vení a Ituzaingó. Viví la experiencia. Descubrí la alegría. Disfrutá. Sentí. Probá. Crea momentos imborrables. Ituzaingó, un lugar para visitar. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Yerba mate La Buena. Conserva el aroma y sus propiedades de origen. Libre de gluten, buena calidad y buen precio. Toma mate y seguí escuchando la 530 con Yerba Mate La Buena, tu compañía de vida y buenos momentos. Alimentos cooperativos, producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Comunidad Lomas Segura. Descarga la app Seguridad Lomas desde tu teléfono y activa una alerta en caso de emergencia. Municipio de Lomas de Zamora. Gobierno de la comunidad. Intendente Federico Otermín. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Obra vial clave en Santa Rosa Rural. Pavimentamos la calle Concejal Esteban Pisani para favorecer el ingreso al nuevo sector del cementerio municipal. Más info en varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. La Asociación Madres de Plaza de Mayo te invita a celebrar la vida, la lucha y la pasión de Eve en la 3ª edición de la Semana Eve de Bonafini.
exposición de fotos, inauguración de la biblioteca de la universidad, colocación de un mosaico en homenaje a Eve, música, poesía y la apertura de una cátedra libre para analizar y proyectar su pensamiento vivo. Los esperamos en la Casa de las Madres, Hipólito Yrigoyen 1584, entre el lunes 1 y el viernes 5 de diciembre. Y también en la Plaza de Mayo, en la marcha del jueves 4, día del cumpleaños de Eve, que será muy especial. Para más información de las actividades, consulta nuestras redes. Porque Eve vive. Eve se queda acá. La vuelta completa. Aire de radio para dar vueltas sin marearse. De 18 a 20, la vuelta completa. Andrea Recupero en AM530. Somos Radio. Bueno, dimos la media vuelta, transitamos este espantoso día de calor, según la mirada de los que odian el verano. Y bueno, un día de verano, estamos transitando un día de verano con ustedes, acá en la 530, recordando a Eve, la recordamos todos los días, pero hoy en particular la estamos celebrando, porque era su cumpleaños, así es. ¿Qué tenés ahí preparado? Tengo acá malas noticias para el gobierno. Malas. Para el gobierno, malas noticias, ¿eh? Porque este jueves la Suprema Corte consideró inadmisible un recurso presentado por el Gobierno Nacional que buscaba revertir la obligación de distribuir alimentos a los comedores. ¿Puedes creer que todavía estamos envuelta con ese tema? ¿Cuántos desde hace 2 años? Sí. De 2 años. El planteo había sido, ¿sabes, impulsado por quién? Por Laila Gianni. Entonces, en ese momento, era subsecretaria legal del Ministerio de Capital Humano
Y el abogado que firmaba los escritos además era Rodrigo Barra. Bueno, la Corte le dijo que no, que tienen que preparar un plan de entrega de alimentos en el marco del Plan Nacional Argentina contra el Hambre. Y esto, recordemos que arranca con una denuncia presentada por Juan Grabois en su momento, ¿no? Se calcula que tienen como mínimo 5 millones de kilos de alimentos para distribuir en los comedores. 5 millones de kilos. 5 millones de kilos. Y venimos de subrayar esto que está pasando en las calles, ¿no? Que es lo gravísimo. Que vos contaste del subte. Bueno. Pero gente chicos, pidiendo que se muere de hambre, de rodillas, y estos hijos de su madre con 5 millones de kilos de comida tirados en galpones desde hace 2 años. Exactamente. Esos contrastes son los que hay que poner en evidencia, porque es muy doloroso lo que se está viviendo en las ciudades, particularmente. Recién había oyentes que estuve mirando un poquito los mensajes, ahora voy a volver sobre eso, pero que nos están contando, Víctor, que en la provincia de Buenos Aires también, pero que en la provincia de Buenos Aires lo que ocurre es que está la red de intendentes que están haciendo, y hemos hablado con atajan muchos de ellos, penales, están haciendo lo imposible por acercar ayuda a las personas que están en la calle. Sin embargo, hay personas que están en la extrema pobreza. Vemos acá en la ciudad de Buenos Aires que no hay ninguna respuesta. Hay familias también, pero ¿qué pasa? ¿Por qué son hombres jóvenes? Porque muchos de ellos son los jefes de familia, y bueno, y si hay plata o hay algo que se consigue pidiendo, vendiendo alguna cosita, es para que la mujer, los pibes puedan ir a dormir a algún lugar y puedan pasar la noche en un hotel, que son carísimos, son carísimos. Caros, a veces incluso sucede eso, porque nos contaba, recuerdo cuando ya hablamos de esta situación, en la época del macrismo, que a veces lo que sucede con esas familias es que es más fácil que a la mujer y a los chicos los acojan en alguna casa de algún pariente, de alguien. Tal cual. Pero los varones no. Los varones no. Los varones no, y son hombres jóvenes que podrían estar en un trabajo, que se los podría asistir de alguna manera. Te das cuenta que están al desamparo, que no hay red, no hay nada, no tienen a dónde recurrir, a dónde ir. Y también, no sé, los escucho a ustedes, que nos escuchan a nosotros todos los días, también es muy difícil saber qué hacer frente a esa situación, porque no, como decimos siempre, para eso está la política, para eso está el Estado. No se trata de decisiones individuales. Por supuesto, si uno puede ayudar, colaborar con una ayuda económica cuando tiene a mano, o con un alimento, cuando se cruza con estas personas, pero eso no le resuelve la vida. Le cambias el día al fumo. Claro, o le pones un parchecito, o mínimo parchecito. Pero esto es una cuestión de arrastre. Al día siguiente esa persona se va a levantar y va a estar frente a la misma situación, frente a la misma carencia y sin respuestas. ¿Y cuánto tiempo puede resistir la salud mental de esas personas en esa situación de intemperie y sin una ayuda? Entonces no son respuestas, por supuesto son válidas las respuestas individuales, esto es lo que creo, lo que pienso, por eso quiero escucharlos a ustedes también. ¿Qué hacer, no? ¿Qué hacer? ¿Qué hacemos como sociedad frente a esto? Porque uno también ve que mucha gente no acciona, no hace nada, porque es una situación extremadamente dolorosa, y es uno tras otro, ¿no? En el subte lo vemos así, pasa uno, después pasa otro, después otro, y después también están los músicos, pero estas personas están pasando muy mal. ¿Y cuántos son? Eran 10.000, según el censo, el último censo de personas en situación de calle que se realizó en la ciudad de Buenos Aires, eso es lo que se documentó. 10.000 es una cantidad enorme. Es una cantidad enorme, y además, vos sabés que estas situaciones lo que también terminan generando es el miedo de mucha gente que se ve cercana a esa posibilidad, de que a ellos también les termine pasando. Sí. ¿Viste? Vos lo ves cuando pasa en el subte, cuando mirás las caras de las personas. Sí. Y ves una muy cosa difícil. Muy difícil. de puta, no estoy tan lejos claro. de esto.
Con respecto a este tema, hay noticias vinculadas a la Universidad Católica, la UCA. Según la UCA, la tasa de pobreza sería, escuchen, el presidente dice que bajó. Ajá. Según la UCA sería del 36.3%. 36.3%. Igual no sé cómo la miden. Lo que está diciendo la UCA es que hay que corregir esas mediciones. Sin embargo, el gobierno celebró, ¿verdad?, que había bajado la pobreza o que ha bajado la pobreza en la Argentina. En un ratito vamos a desarrollar este tema porque les traemos un oasis. Podría Por decir suerte, un oasis, algo distinto también porque queremos que esta, que es la comunidad 530, tenga alguna vía de escape a todo esto que nos está rodeando, avasallando. Y bueno, vamos a recibir ahora a Víctor Pintos. Él es músico, es coordinador de La Música Argentina, un ciclo de experiencias online, está en línea. Él comenzó su actividad profesional hace muchos años y su especialidad es la música popular. Víctor, estás ahí, ¿no? Andrea y Víctor, justamente Víctor, te saludamos. Bueno, acá estoy. Primera aclaración. Dale. No soy músico, soy periodista. Mira. Soy periodista. Segunda aclaración. Dale. Me interesa mucho la medición de la UCA, sí, que nunca fueron gente muy confiable, sí, los tipos de la UCA, y que en realidad no creo que eso sea un oasis de distracción, de pasatiempo, de entretenimiento, el hablar de la música argentina, porque la música argentina muchas veces ha acompañado los procesos políticos y sociales del país. El arte es un oasis y un pasatiempo importante. Para mí sí, y bueno, tengo mi mirada sobre el tema y disfruto muchísimo. Es una vía de escape a un montón de cosas, aunque refleje la realidad, es una manera de sublimar, una manera de catalizar todo eso que nos pasa como conjunto, como colectivo. Así que bueno, te pido disculpas si te ofende, pero es mi idea, mi sensación. No es ofensa. Bueno, no, porque no es una cuestión de decir, uy, esto es algo para distraernos, sino es algo para poner el foco en otra cosa, ¿no? Porque estamos todo el día, todos, comentando acá, por lo menos en este programa, es un programa de agenda política, comentando la política, comentando todas las calamidades, la reforma laboral, lo mal que la pasan los jubilados, lo que va a pasar en el Congreso. Bueno, hablar un ratito de música popular es para nosotros un respiro, ¿sí? Sí. En esos términos lo planteaba. No quiero aclararte. De ninguna manera, está muy bien. No, de ninguna manera, pero siento que estamos hablando de lo mismo. Bárbaro. Porque, digamos, a quienes estamos ocupados de la música popular nos interesa mucho saber estas novedades que se van dando continuamente y que son como un torbellino de cosas, novedades que van sucediendo y que por otro lado ya son hace mucho tiempo, ¿no? Ya son increíbles. Sí. ¿No? Que nos pase tanta cosa. Recién comentábamos, ¿no?, que hace 2 años que está en el litigio los alimentos que tienen almacenados en el Estado argentino, ¿no?, el gobierno nacional, y bueno, están obligados a entregarlos, son 5 millones de kilos. Sí, son 2 años, ¿no? 2 años. Es tremendo. Bueno, y por otro lado, debo decirles que la mirada que uno puede llegar a tener desde el interior del país es una mirada tal vez un poco distinta a la mirada que se tiene dentro de la gran ciudad. Durante muchos años yo viví en Buenos Aires y ahora estoy viviendo en el interior del país y es muy terrible, tan terrible como no lo imaginan quienes viven en Buenos Aires rodeados de edificios y ¿Volviste a Olavarría, Víctor, o estás viviendo en otra ciudad? No, grande? Estoy viviendo en el interior de Córdoba, en un pueblo muy chiquito. Hice un cambio muy fuerte después de vivir mucho tiempo, toda mi vida adulta, viví en Buenos Aires. Ahora estoy viviendo en un pueblito de Córdoba muy bello, que tiene menos de 3.000 habitantes, y se llama Agua de Oro,
y es muy muy lindo y muy distinto a Buenos Aires. Víctor, bueno, vos me decías, soy periodista, tenés muchos libros, mucha cosa, mucha publicación, te especializás en música de Argentina, asocié que también eras músico, no sé por qué, pero bueno, pensé que sí, que también eras músico, además de periodista especializado. Contanos, sabemos que estás presentando un ciclo de experiencias online. La Radio de las Madres acompaña este ciclo de experiencias online y bueno, contanos, son 4 encuentros, ¿no? Claro, mira, vos sabés que a mí me resulta, bueno, en principio me resulta muy halagüeño que la radio que hacen ustedes sea parte del apoyo que se recibe para hacer este tipo de actividades. Sí. Por otro lado, quiero decirte que, bueno, como estoy en Córdoba, estoy muy cerca de Cosquín. Desde Cosquín se hace esta actividad. Cosquín, seguramente ustedes saben, se ha solidificado como una especie de capital nacional del folclore, ¿no? Ahora, cuando llega el verano, bueno, mucha gente a la noche pone el televisor y enciende un rato Cosquín, ¿viste? Y se siente parte del folclore del país, con boleadoras y bombachas de campo. Pero no es así, al punto que bueno, el Festival de Cosquín creo que le falta mucho para llegar a ser un verdadero festival de folclore, porque, no sé, fíjense ustedes, saquemos cuentas que el Festival de Cosquín nunca programó a Luis Alberto Spinetta, por ejemplo, que es parte del folclore del país. ¿Cómo negar a Luis Spinetta o a Charly García o a Miguel Cantilo, viste, gente que viene supuestamente de otro palo? Y sigue programando artistas que supuestamente vienen de ese palo del folclore, porque alguna vez en sus comienzos cantaron la chacarera, y ahora están cantando cosas como para tratar de seducir a un gordo pelado que está atrás de un escritorio suntuoso y que vive en Miami, ¿no? Sí, que se pasaron al Melódico Internacional, pero lo siguen programando. ¿Viste cómo se llama? Melódico Internacional, se los indicaba de esa manera, al estilo que adoptaban. Pero eso sí sigue yendo a Cosquín. Sí, Melódico Internacional, es un nombre horrible, ¿viste? Pero es verdad. Sí. Bueno, vos también haces radio, ¿no? Yo también hago radio, claro. He hecho televisión, hice mi ISER en su momento, hace mucho tiempo de esto, bueno, sí. Buenísimo. Y ahora estoy acá en Córdoba, se me identifica básicamente como un periodista de folclore. Graciosamente, en Buenos Aires se me identifica como un periodista que escribe y es un periodista de rock. Claro. Bueno, tenés las dos cosas. De alguna manera sí, en realidad no creo que sean las dos cosas, sino creo que es una misma sola, porque, por ejemplo, también otra falacia histórica que viene de tan lejos, porque convengamos que yo soy parte de la gente que cree que la grieta no empezó cuando los libertarios o los macristas dijeron que la grieta la inventaron kirchneristas y anti-kirchneristas. Me parece a mí que la grieta, nuestra grieta argentina, proviene de mucho antes. Claro. Se perdieron de los 180 campos años. de Navarro, tal vez. Claro. ¿Viste? Del fusilamiento de Lavalle, Dorrego y toda esa historia. Bueno. Pero más allá de eso, lo que quiero decir es que hay una histórica falacia que dice que las músicas genuinas de la Argentina son el tango y el folclore, ¿no? Que es la primera respuesta que nosotros tenemos en la punta de la lengua cuando nos pregunta cuál es la música de la Argentina, vos decís el tango y el folclore. Sí. ¿No? Bueno, ¿y qué es el tango si no parte del folclore de la Argentina? Porque en realidad el tango está diferenciado, me parece que está diferenciado,
porque es la música de Buenos Aires, la música del puerto, la música de la ciudad más importante que tiene el país, y es lógico que así sea, porque es nuestra conexión con el comercio mundial por una cuestión portuaria. Pero en realidad siempre digo que si la capital de la Argentina fuera Santiago del Estero, estaríamos diciendo que la música genuina del país es la chacarera y el folclore. ¿Viste? Y es un despropósito. Claro. Exactamente igual que me parece un despropósito que no haya sido incorporado el rock al folclore del país, siendo que es muy representativo. Me parece que a nosotros que tenemos una edad, que no somos ya niños, me parece que si lejos del país, lejos de nuestra casa, escuchamos una canción de Luis Alberto Spinetta, se nos cae un lagrimón, Sí. ¿no? Me parece por una cuestión emotiva, sobre todo. Más allá de las cuestiones musicológicas, 50 años, qué sé yo, etcétera, que por otro lado ya el rock las ha cumplido. Me parece que una canción de Manal es tan de acá como una canción del Cuchi o de Tránsito con Comarola, qué sé yo. Sí. Me parece. Sí, totalmente. Coincidimos. Víctor, contanos cómo es este ciclo de experiencias que comienza mañana. Mañana es el primer encuentro. A las 5 de la tarde arrancan, ¿no? Arrancamos a las 5 de la tarde, se va a hacer vía Zoom para que la gente que está lejos de Cosquín pueda acceder a esto sin problemas, sin tener que moverse de su casa, de su compu, de su teléfono. Se hace vía Zoom, dura 2 horas por día. Es una especie de curso para recorrer ese maravilloso mundo de la música popular argentina que tiene nombres alucinantes. Si sacamos cuentas, en la música popular de nuestro pequeño país, Culus Mundus, tenemos un Atahualpa Yupanqui, un Aníbal Troilo, un Mercedes Sosa, un Astor Piazzolla, un Luis Alberto Spinetta, un Charly García, un Gustavo Cerati, un Fito Páez, bueno, y podemos seguir todo el día nombrando gente, ¿no? Y distintos momentos. Por ejemplo, me parece a mí que es bien interesante siempre poner en contexto cada uno de los pasos de la música popular argentina, porque no se entiende si no es en contexto, ¿no? El boom del folclore coincide con el primer peronismo, el aluvión de gente que llega del interior a la gran ciudad a conseguir laburo, ¿no? El rock argentino pasa 15 de sus primeros 18 años bajo censura, bajo gobiernos que fueron jodidos con la censura. Después el momento, la década de oro así como existe la década de oro del tango, los 40, la década de oro del rock argentino sucede en los 80, que es cuando se recupera en la Argentina la democracia, y cuando vivimos una especie de primavera democrática, hasta que la inflación arrasa con todo. Bueno, y después sucesivas luchas, ¿no? El punk de la Argentina tiene lugar, la rebelión popular de los barrios marginales tiene lugar durante el menemismo. Porque si sacamos la cuenta, la cumbia villera y el rock chabón tiene lugar en el menemismo, ¿viste? Y fue un momento muy bravo, tan bravo como digamos, que por otro lado ya vemos que hay una especie de rebelión juvenil de chicos muy jóvenes, muy chiquitos, que decidieron hacer la suya, y están, bueno, Milo J, Trueno, un montón de gente que está haciendo, Woz, ¿viste? Que está haciendo cosas muy interesantes, reflejándose en sus antecedentes. Porque esa es otra cosa bien interesante de la música argentina y de la historia argentina reciente. A mí me parece que es como muy importante clarificarle
sobre todo a las nuevas generaciones, de dónde salieron esas músicas, en qué momento aparecieron, cuándo fue Onganía, cuándo fue Malvinas, cuándo fue la dictadura, cuándo el primer presidente democrático de esta historia, cuándo el menemismo, cuándo el macrismo, cuándo Milei. Bien. Buenísimo, todo eso y mucho más, así, mirá cómo lo vendo. ¿Cómo hace la gente para inscribirse? Para encontrar en estos 4 encuentros a partir de mañana. Contanos cómo hacen para inscribirse, así, bueno, le ponemos el moño a esta conversación. Todo eso y mucho más. Sí. Muchas gracias, Che. Mira, hay una forma directa de contactarse con el Centro Cultural que lleva adelante esto. Sí, Casa Ritual Matalía, con doble T. Claro, Casa Ritual Matalía. Jorge Matalía es un artista plástico muy interesante, que murió durante la dictadura, muy jovencito, 49 años tenía, y que su teléfono es 351-394-8923. Bueno, Che, muchas gracias por espera, Víctor, porque nosotros tenemos otro número, vamos a chequear, sí. Nosotros tenemos 35 13 94 89 23. Ahí es el flyer que recibimos con la información de el que se está difundiendo, así que ojo ahí. Sí, pero es que posiblemente estemos dando el mismo número, sí, con distinta pausa. Puede ser. 351 es el código, el prefijo de Córdoba. Perfecto, entonces está el prefijo puesto acá en el flyer. 351 394. Perfecto. 8923. Ahí sí. Es el prefijo de Córdoba que está incluido en el flyer y me parece bárbaro que esté incluido. Claro, es que en realidad si se comunica alguien de Formosa o de Buenos Aires, necesita ponerle el 351 Perfecto. Adelante, como si uno quiere comunicarse con Buenos Aires tiene que ponerle el 11. Así es. Adelante. Perfecto, entonces ahí lo dijimos con todo lo que hace falta para contactarse. Claro. O si no, bueno, también lo puede hacer por Instagram, ¿no? En Casa Ritual Matalía. Claro. Perfecto. Y si inscriben, bueno, tiene que ser con inscripción previa. Claro, tiene que ser con inscripción previa porque necesitamos mandarle el enlace. A cada uno de los integrantes de este curso. Bien. Tenemos que mandarle un código de Zoom para que puedan entrar al aula, digamos. Maravilloso, el aula virtual. Exactamente. Bueno, Víctor, que salga todo precioso. Un abrazo. Che, muchas gracias. No, muchas gracias por favor. Por haberle dedicado este tiempo. Dale, un abrazo. Hablábamos con Víctor Pintos, él es coordinador de la música argentina, un ciclo de experiencias online, es periodista y se dedica a esto que es la música popular argentina. En tiempos oscuros es bueno recordar la luz. Yo le pido a los pibes no que dejen la computación ni la tecnología, para nada, pero que escuchen la radio, que hagan radio. Cuando se ponen a hacer política, hagan radio. La radio llega a lugares infinitos y en los parajes más insólitos se arreglan con la radio. Si va a salir o no un micro, si va a llegar o no una persona, si hay alguien que está enfermo y precisa un médico. Ese servicio no lo hace nadie. Nada más que la radio. No hay televisión, no hay tecnología que alcance tan rápido como la radio las necesidades de los pueblos. Eve de Bonafini, del 4 de diciembre de 1928 a la eternidad. AM530 Somos Radio. Nuevos asfaltos en La Capilla. Estamos trabajando en los accesos a la escuela secundaria número 15, con obras hidráulicas complementarias y luminarias LED. Conoce más en varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. El golpe que duró más de 3 meses. El fin del mito de la caída incruenta de Perón, de Rafael Cuyén y Juan José Salinas. Un ensayo histórico sobre los orígenes del golpe de 1955 y el inicio del terrorismo de Estado en la Argentina.
Basado en las investigaciones del Archivo Nacional de la Memoria, se trata de una obra contundente que expone la violencia política como estrategia dirigida para intimidar a la población y desterrar los avances de la Revolución Justicialista y su Constitución Popular de 1949. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café en Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. La buena lectura ilumina. Tronador. Agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Vení a Ituzaingó. Viví la experiencia. Descubrí la alegría. Disfrutá. Sentí. Probá. Crea momentos imborrables. Ituzaingó, un lugar para visitar. En AM530 damos más que media vuelta para ver qué pasa. De 18 a 20, Andrea Recupero da la vuelta completa. La vuelta completa en AM530. Somos Radio. Sufrí por todos, no,
pusimos onda, le pusimos música a esta vuelta. No me digas que no, justo, no me digas que no, de Emanero y Karina, es lo que estamos compartiendo con ustedes. También estamos compartiendo un café Bantú. Gracias, Café Bantú, el café de la radio, por el aroma y el sabor de cada mañana. Probalo en tu casa, también en la oficina, café de especialidad y máquinas expendedoras de última generación. Comunicate al 11 58 96 28 30 o www.cafebantú.com.ar. En Instagram lo encontrás como @cafebantú, una leyenda de aromas y sabores que inspiran. Bantú. Excelente, buenísimo. Y también les digo que la comunidad 530 sigue creciendo gracias a ustedes, ¿verdad? Que se suscriben. Pero hay muchos que no se suscribieron todavía y entonces les decimos que es muy fácil hacerlo. ¿Cómo hacen? Entran a www.am530somosradio.com, ahí cliquean en Asociate o en el banner que los lleva a la página de nuestra comunidad. Ahí pueden elegir la suscripción que mejor se adapte a sus posibilidades. Tienen que poner clic en el botón que dice unirme y listo, ya son parte de la comunidad 530. También hay un alias que es muy fácil, Radio AM530. Y si tienen dudas, nos escriben al 11 64 19 16 50. You keep saying you got something for me, something you call love, but confess you've been a messin'. Estoy con mis compañeras, claro que sí, con Lucía Portos, subsecretaria de Políticas de Géneros y Diversidad Sexual del Ministerio de Mujeres, Políticas de Géneros y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires, y con Natalia Salvo, abogada, docente universitaria, presidenta de la Corriente 7 de Julio. Chicas, terminamos el programa de hoy charlando nosotras con esta conversatoria. Exacto. Así que bienvenidas, Gracias, traigan Andrés. un poco de alegría, armonía, luz y todas esas cosas a este momento. Está difícil. Está complejo traer por lo menos esas cosas. Podemos traer otras. Pues media luna. Podemos traer las noticias, la reforma laboral, Claro. la crisis del PJ, lo que pasó en el Congreso de la Nación. Los juramentos, Pero del otro, Lidia Lemoni gritando como una desquiciada. Pero del otro hay poco, ¿no? Sí, la verdad que sí. Un humor social De y eso sí propio. hablamos. Social y propio. Complicado. ¿No? Y ¿Qué nos pasa? Mucho cansancio. Yo igual tengo como un poco esa creencia mágica de que el año se termina y algo sucede. Sí. Y después Yo cuando no sucede te decepciona. Te deprimís Sí, más. claro, igual ya sabés, tipo, vivís todos los años, hace como 40 años y sin embargo, bueno, te seguís ilusionando con que en Como año la nuevo algo ilusión cambie. del cierre. Cerramos, damos vuelta a la página De y la empezamos conclusión. el cuaderno Empezamos de nuevo, nuevo. como cuando íbamos al primer grado o a ¿Ustedes la escriben primaria. lo que van- las resoluciones de año nuevo? Yo Nunca tengo lo hice. una lista de cosas que debo hacer ese año que incluye A ver. practicidades como tengo que cambiar un picaporte en la puerta de mi casa hasta tengo que enojarme menos. Ah, Y después siempre con que cumpla el 60, el 70% ya soy feliz. Perfecto. Siempre queda un resto, ¿no? ¿Y cómo hago? ¿Escribo en...? Yo escribo, lo que pasa es que me causa gracia ver mis agendas, yo soy antigua escuela, tengo agenda todavía formato papel, no me van a persuadir. Totalmente. Y empiezo con una letra hermosa, que no tengo una letra hermosa, tengo una letra fea, pero por lo menos legible, y termino como una desquiciada en noviembre. Ya diciembre como... Ah, o sea, seguís renovando como los votos, mes a mes. Ya seguís compré mi escribiendo. agenda 2026, claro. Ah, perfecto. No, pero haces una de principio de año y después una agenda de las cosas, o todos los meses escribís cosas que vas a hacer. No, a principio de año ya lo anoto y después voy en diciembre y Como empiezo a verán, no tachar. queremos hablar de la reforma laboral, ¿no? Tachar, qué lindo Tachar tachar. me encanta. Qué lindo tachar, qué lindo tachar lo que lograste. Yo tenía un compañero que tenía como una práctica montonera así muy adentro y tachaba de manera tal que nunca se pudiera leer lo que había tachado. Ah. Y entonces le quedaban las agendas, era muy maniático, es muy maniático, muy obsesivo y ojalá esté escuchando. Y tachaba de un modo que quedaba como un cuadrado, era espectacular. Yo este año, mi meta del año va a ser escribir, porque no
no escribo las cosas. Empiezo el año como con un montón de ideas y me las voy olvidando. Claro. Hay que escribirlas y comprometerse. Está bueno comprometerse con uno. No, yo he visto cosas que he escrito hace 30 años atrás. Qué lindo. Sí, lo cual me da como un poco de miedo. Yo hace 30 años atrás, no sé si está bueno a mí leerse. me pasa que si reviso agendas viejas encuentro los nombres de algunos dirigentes que todavía siguen Claro, que todavía siguen haciendo política en la Argentina. Es muy delator. Mirás la agenda y decís, uy, ¿cuántos años pasaron? Y este señor o esta señora sigue haciendo lo mismo. Y bueno, y uno también, ¿no? Con lo que puede y con lo que tiene. Pero hay siempre anotaciones de cosas que estaban pasando, de noticias y de... Impresionante. Pero bueno, está bueno eso de escribir los deseos o por lo menos las metas que uno se plantea, porque, bueno, hay que ordenarse. Y también, en sobre todo, ver lo invariante. ¿Qué no varió? ¿Qué es lo que seguís deseando? Sí. A mí eso me parece central. Enojarme menos. Enojarme menos tiene 15 años que no. Claro, 15. 47 mis años tiene el enojarse menos. Bueno, está bien. O sea que tu leitmotiv es enojarte menos. El mío sería exigir y exigirme menos. No, yo no sé si enojarme... Porque a mí me me destruye gusta. la exigencia, la autoexigencia, eso es totalmente autodestructivo. No, ya a esta altura... No. O por lo menos poner la energía, por en mi caso del enojo, que me parece que está... Yo reivindico el enojo, ¿eh? Si hay algún terapeuta escuchando, puede dar una mano. Totalmente. 11 3200 Soy como Monzón que dijo reivindico la rosca. O sea, sí, reivindico el enojo. Sí, está bien. Yo reivindico la rosca y el enojo. Totalmente, pero, o sea, por supuesto, hasta como decía el general, todo en su medida y armoniosamente. Si el enojo te detiene en una inacción, y esto me refiero a todas las dimensiones de la vida, y bueno... pero a mí me parece el enojo un gran impulsor. Sí. De hecho, ahora en la actualidad hay varias emociones que son vehículos para la pasividad social, la resiliencia, entonces enojate, hermano, enojate un poco. Yo a veces veo situaciones en la vida que digo, wow, ¿cómo está respondiendo? Yo en su lugar yo me imagino como una película... Prendía fuego todo. Prendiendo fuego algo. Pero bueno, es necesario también. Pero reivindico el enojo. A mí me resultó como muy, muy impulsor en muchos aspectos de mi vida el enojo. ¿Y vos, Lu? Yo procrastinar menos. Bueno, yo soy una procrastinadora serial. Todo lo que puedo dejar para hoy lo hago mañana y así sucesivamente. Así que sí, me pudiera poner un compromiso conmigo misma sería ese, para no llegar tan sobre la fecha. También seamos honestos, o sea, uno es imposible no procrastinar en un mundo actual donde te pone objetivos de distinta intensidad y los tenés que cumplir, entonces se vive de una aceleración que es imposible no procrastinar. Claro, pero me imagino que vos hablas de postergar tu deseo. Como postergar aquellas cosas que en realidad quieres hacer y que, bueno, otras que tenés a mano te resuelven ir ahí, que es lo que te interesa. Total. Sí, un poco. Conozco. Un poco eso. Como por ejemplo, tengo experiencia. Dejar de pagar el gimnasio al pedo, eso también serían otras cosas más de segundo orden. Sí, o lo dejás de pagar o vas. O vas al gimnasio. Ese lugar donde... Claro. Eso en lo individual y en lo colectivo, ¿qué estaban observando? Porque recién Nati decía, bueno, estaría bueno que alguna gente se enoje más. Yo lo que estoy viendo es mucha desilusión. No sé si es enojo, no sé si resignación, no sé exactamente, pero hay desilusión, Creo que el resultado, y ahora me pongo un poco, la llevo otra vez a la arena política porque no podemos salir de ahí. Me parece que el resultado de la elección del 26 de octubre fue devastador. Sí, fue devastador. Y además hay como una sensación, no sé si a ustedes les pasa, pero una sensación como de implosión, ¿no? Como que esos sentimientos que, como decía Nati, son colectivos, de bronca, de furia, de enojo, ahora están como muy sobre las personas, canalizándose de formas de resignación, ¿no? Como una implosión de tristezas, angustias hacia adentro y enfocándolas o encarándolas en soledad, y eso también obviamente desmoraliza y desmoviliza, ¿no? Como eso se ve, y me parece que un poco la tarea nuestra es la de volver a contagiar la idea de que en lo colectivo hay alguna solución, aunque sea una solución
la explosión, ¿no? Una solución por la Totalmente. Pero por bueno, la rabia. esa es la idea que se baja desde el poder, ¿no? Desde los que hoy tienen el manejo del poder central en la Argentina, que es que todo lo que nos pasa es individual y que te las tenés que arreglar como puedas en un mundo en el que nadie va a hacer nada por vos. Y la aceptación de esto como real y como el único camino posible por parte de mucha gente. Un individualismo al extremo que es muy dañino. Es muy dañino. Sí, y yo creo que, bueno, hoy justamente hablamos de Eve, por Sí. su aniversario natalicio, por su cumpleaños, y yo siempre, cada vez que subo a esta querida radio, veo la frase de hoy que está en la pared. No la puedo reproducir. Sí, lo que refiere es el valor de las palabras. El valor de las palabras que las y de tenemos no como callarse. herramienta, como herramienta de lucha. Y me parece que el silencio no es una opción ahora. Yo por eso tal vez dije el enojo y tenía que ver mucho con lo que dijo Lu, en términos políticos. Sí. Exteriorizar y colectivizar esas emociones. Ojo, a mí también me pasa, nadie es de incubadora. Nosotros y nosotras creo que estamos encima comprometidos con la realidad política, pero esto se huele en el aire como se huele el terror social, como se huele el estallido en algún momento, como se huele lo colectivo. Si acaso existe algo que tiene que ver con el inconsciente colectivo, tiene que ver con esto. Yo veo esa individualización de lo que pasa. ¿Por qué digo exteriorizar y colectivizar? Porque las respuestas individuales al desasosiego, a la tristeza, puede ser la violencia también. Entonces, colectivizar me refiero a ver, esto es el resultado de esta política, enojémonos y no ensayemos, porque es lo que se escucha, respuestas que tienen que ver con lo espiritual, con, bueno, es como tenía que ser, y bueno, se cierra una puerta, se abre otra. Esto puede parecer una estupidez, pero yo lo estoy escuchando. Y cuando digo espiritualizar, no digo que esté mal, todo lo contrario. Lo que me refiero es que esa espiritualización de los problemas es una forma de legitimar lo que está pasando. Falta que te digan, bueno, es tu karma, no tuviste la prevención de nacer... Claro, sí, todas explicaciones que tienen que ver con el mérito, culpabilizarte, con hacerte cargo de que si te va como el culo por tu culpa. Y bueno, el tema de la salud mental tiene mucho que ver con eso. Entonces, cuando decimos hagamos lo colectivo o ensayemos una respuesta que tal vez no puede ser puede no ser perfecta, de hecho no lo sería o no lo será, pero que sea la exteriorización de esas sensaciones que están, yo coincido con Lu, están implosionando. Sí, y se está desmoronando algo del tejido social, ¿no? Que esto lo sentimos en el humor de las personas, en todo encuentro, ¿no? En todo espacio de encuentro, que no necesariamente son todos opcionales los espacios de encuentro. Uno se encuentra con la gente en diferentes lugares y no se puede evitar. Y bueno, se nota eso, ¿no? Ayer leía un tuit de una chica que decía, me llama mucho la atención, vengo escuchando conversaciones por la calle y todo el mundo está hablando de la tarjeta de crédito. Claro. Y no pagar la tarjeta de crédito y qué sé yo. Y entonces hacía como un recuento de las veces que le había pasado durante, no sé, qué cantidad de tiempo. Estaba en el colectivo y escuchaba que, o sea, como el tema de la deuda, ¿no? Esto que tanto trabajamos en este programa, y de cómo se viene encima la angustia financiera, pero en definitiva termina siendo una angustia de la vida, vital, exacto. Hoy vi proyecciones que dicen que el momento más terrible del endeudamiento individual o el del endeudamiento de la familia va a ser en marzo. Ahí se va... Claro, luego empiezan las clases, las vacaciones. Pico sin retorno, porque bueno, ahora sabemos que hay 6 millones más o menos de argentinos que están endeudados, muy endeudados, pero que esto va a seguir creciendo y en marzo va a llegar como a un momento crítico. A un momento que sí, terminan las vacaciones, empieza la escuela, cada vez hay menos laburo, menos consumo, hay una situación de recesión. Totalmente. Yo tengo una pregunta muy grande respecto a la abierta, no creo que tenga respuesta, pero tengo una pregunta muy grande respecto de cuál fue efectivamente la pedagogía que hizo el proceso de Memoria, Verdad y Justicia respecto de la general de nuestra sociedad, ¿no? Digamos, o sea, la Argentina tiene un diferencial, nosotros creímos toda la vida que tenía un diferencial, en tanto había podido
politizar, juzgar un proceso tan trágico como fue el proceso de la dictadura, que no fue solamente en Argentina. En ese momento, en otros países de América Latina e incluso de Europa, se desplegaron también dictaduras tremendas que al día de la fecha no tienen castigo, ¿no? Un castigo institucional ni un castigo... la impunidad de esos crímenes. Exactamente, ni un castigo social, ni un castigo institucional. Y nosotros poníamos mucho en este valor de la politización de un momento trágico y decisiones políticas trágicas de dictadores y asesinos, en el valor diferencial de la política institucionalidad argentina por sobre otras, ¿no? Sí. Como otras experiencias y otros trámites que de estas mismas situaciones. Y la verdad es que hoy como que uno quiere decir, bueno, ¿dónde están los frutos, ¿no? de esa pedagogía? Porque realmente eso también seguir soportando, la autoestima claro, de una gran parte del pueblo. Sí. Porque bueno, eran cosas que muchas de las cosas que estamos discutiendo hoy, que son la agenda del oficialismo, los 30.000 para muchísima gente eran cosas indiscutibles, acuerdos sociales, cosas a las que habíamos llegado después de mucho pelear, después de mucho sufrimiento también, con distintas causas, con distintos actores sociales liderando esas causas. Y bueno, y estas cosas no se discutían más. Una de ellas es, por supuesto, la política de derechos humanos, el nunca más, la memoria de la verdad y la justicia, la lucha de nuestras madres, de las abuelas. Otra es todo el corpus de leyes laborales, algunas de ellas, obviamente, lo hemos hablado en este programa, son muy, muy antiguas, algunas todavía quedan y perduran de la dictadura, sí, leyes del corpus laboral, pero derechos de lo colectivo, de la organización sindical, que también pensamos que no se podían tocar. Y ahora también van con el tema de la reforma de la ley de educación gratuita, pública y laica para todos y para todas las personas de nuestra Argentina. Y bueno, y esas son todas cosas que nosotros creíamos y dábamos por firmes, porque bueno, estas no son luchas que hay que volver a dar, ya las tenemos. Y eso me lló la autoestima. Sí, a mí lo que me parece es que nosotras no podemos quedarnos en una cosa, ¿no? De, la vida me supera, no sé qué hacer, no sé cómo... Bueno, nosotras no, pero los dirigentes tampoco. No, sobre todo la dirigencia, bueno, ¿no? Digo, sobre todo la dirigencia, las personas que tenemos la responsabilidad de la palabra pública, no nos puede sorprender el estado de las cosas, ni tampoco la responsabilidad que tenemos en el estado de las cosas, ¿no? Digo, hay, evidentemente, este proceso es la acumulación de un fracaso de nuestra propuesta política. Y en esa cuestión no puede haber lamento, tiene que haber hacernos cargo de lo que sucedió y una forma de propuesta, aunque sea un ensayo de propuesta respecto de cómo salir, porque si no, todo se vuelve muy infantil. Y hasta te diría falso, y lo que es falso no es creíble, ¿no? Igual no es solo fracaso de la propuesta política, hubo también lawfare, un montón de otros actores jugando para que llegáramos y el peronismo llegar a esta situación de crisis. Y además no nos olvidemos que Cristina está presa. Parece como de pronto también esto entró con un manto de silencio en estas últimas semanas. También. Sí, yo creo que Cristina esté presa, bueno, ya... Esos son realmente... ¿Estamos hablando de eso? Yo veo también que hay una naturalización total, pero ahí coincide un poco lo que dice Lu, porque quienes tienen o tenemos la responsabilidad desde algún lugar o política o de tener un discurso, un proyecto de país, hay que aceptar, eso es un condicionante tremendo, por lo cual nos arroja también concausalmente la situación en la que estamos ahora, que tenemos que tener un proyecto positivo ya. Tenemos que salir de esta situación, aunque sea tímido en términos de magro, que sean ejes, líneas, pero hay que salir. Sí. Porque si no, y lo que yo veo es en la necesidad más que de que sea conducente, que sea original. Y a veces lo conducente no es original. Por eso digo, ¿por qué bajamos tan rápidos? Yo lo veo en el campo, en la dimensión del trabajo lo veo. No, pero la inteligencia artificial, el trabajo de plataforma. Dejémonos de joder, o sea, están destruyendo la industria. No digo que no haya que discutir eso, pero
¿En qué terreno queremos hablar? Por eso digo, tal vez buscamos originalidades y nos estamos comiendo la curva de lo que planteó, no sé, lo que va quedando en el 2011. Camino. Claro. Entonces, ¿qué tenemos? No, pero bueno, algo que había que hacer, que los subsidios, que La verdad es que el capital no es nada original. Todo el tiempo A su eso única voy. propuesta es la acumulación, ¿no? Digamos, su única propuesta es Y tener nosotros más cada- y más y más y más y más. Hoy le escuchaba un recorte de Enrique Piñeiro, que es familiar de los Roca, ¿no? En un programa stream. Y él venía con una propuesta muy original para poder terminar con la acumulación, que es el impuesto a la herencia. Y yo decía, este chabón está planteando algo que es agenda nuestra. O sea, yo no solamente no escucho a nadie hablar del impuesto a la herencia, no creo que esté en la imaginación de nadie. Y es tan evidente que hasta los multimillonarios te dicen, no podemos tener tanta plata, está mal. Es algo notorio, ¿no? Como en definitiva, esta pretensión de originalidad es copiar la agenda de ellos, que viene con una idea de vanguardia o de modernidad solamente porque son los dueños de los medios de comunicación, porque si no, nadie podría decir que tienen ideas nuevas. Lo único que hacen todo el tiempo es tener una sola idea. Bien, bueno, nos estamos despidiendo. Miren, queda un minutito nada más. Teníamos el audio y video de Axel hablando de EVE, ¿no? Hoy en Plaza de Mayo, así que si les parece, chicas, nos despedimos hasta la próxima semana, que vamos a tener noticias, vamos a hacer una conversatoria. ¿Lo podemos contar o no? Pulqui. Sí, lo podemos contar. Vamos a la semana que viene les vamos a decir la fecha, las coordenadas, todo, pero vamos a estar en el Pulqui Bar y charlando con ustedes. Que se come y se toma riquísimo. O sea, las queremos ver, que vengan. Claro, sí. O sea, por no es supuesto. una cuestión menor. No, para No, nada, no, no. para nada. Bueno, cerramos esta vuelta entonces compartiendo con ustedes lo que dijo Axel en Plaza de Mayo. Hasta mañana. Homenajeando a la que nos enseñó tanto, a la que siempre tenía la palabra justa, a la que no temió nunca a los poderes establecidos, a la que enfrentaba como ellas con su cuerpo cuando hacía falta, con su palabra, pero sobre todo con su inteligencia y con su coraje, a la que enfrentó desde la dictadura militar en aquel momento a todos los que en la historia argentina posterior seguían representando los mismos intereses. Hoy estamos acá para recordar a Eve Bonafini. Hoy estamos acá para homenajear a Eve y con Eve a las madres y a quienes dieron la lucha y que hoy vuelven a ser víctimas del intento de ninguneo, de tergiversación, de persecución que sufrieron entonces. Hoy estamos acá para decir con fuerza que son 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos y que no va a venir ningún mentiroso, ningún ignorante, ni ningún lacayo del poder económico y extranjero a discutir lo que en Argentina es una bandera para siempre: memoria, verdad y justicia. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que